El sonido más puro que existe no es el canto de un pájaro al amanecer, ni la música de un violín bien tocado. El sonido más puro es el silencio absoluto. Un silencio tan denso que puedes oír el latido de tu propio corazón en los oídos, el susurro de la sangre que corre por tus venas. Ese era el silencio que reinaba en aquella sala, un silencio de museo, de tumba, y en medio de él, estaban ellos, cientos de ojos de cristal, fijos en mí. Lo primero que te preguntas en un lugar así no es si tienes miedo. Es si te estás volviendo loco. Si el aislamiento y la quietud han empezado a carcomer los bordes de tu cordura. ¿Y tú, qué habrías hecho si tu sustento, si el plato de comida caliente que te esperaba en casa, dependiera de fingir que no pasaba nada? Todo comenzó con un anuncio en el periódico. Era joven, necesitaba el dinero más que el aire, y la oferta parecía demasiado buena para ser verdad. Busca cuidador para colección privada. No se requiere experiencia, imprescindible seriedad y discreción, horario nocturno, salario generoso. No decía nada más. La dirección era de una de las zonas nobles de la ciudad, una calle de casonas antiguas y jardines bien cuidados. Me presenté allí una tarde de otoño. Recuerdo el olor a tierra mojada y a hojas muertas. El hombre que me abrió la puerta era mayor, de andares lentos y una mirada que parecía atravesarte. Se presentó como señor Echevarría. No me hizo pasar a la casa principal, un edificio imponente de piedra y madera oscura. En su lugar, me guió por un sendero lateral hasta una construcción moderna, un anexo de hormigón y cristal que desentonaba por completo con el entorno. Dentro, el aire era frío, seco, olía a madera tratada y a un antiséptico suave. La sala era enorme, blanca, iluminada por una luz indirecta que no dejaba sombra alguna. Y allí, dispuestas en hileras perfectas sobre pedestales de acero, estaban ellas. Las marionetas. No eran juguetes. Eran obras de arte. Había cientos, de todos los tamaños y estilos. Arlequines con sonrisas congeladas, damas de la corte con vestidos de seda polvorienta, viejos marineros con la piel de madera agrietada por soles y sales imaginarios. Cada una era una pieza única, tallada y pintada con un detalle enfermizo. Sus ojos, la mayoría de cristal, parecían seguirte con una inteligencia vacía. El señor Echevarría me explicó el trabajo. Era sencillo, demasiado sencillo. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Durante esas 8 horas, mi única tarea era estar allí. Asegurarme de que la temperatura y la humedad se mantenían constantes, lo cual hacía un sistema automático. Y vigilar, ¿el qué? Que unos muñecos de madera no se escaparan. No lo pregunté. El salario que me ofreció era el triple de lo que ganaba en mi anterior empleo. Acepté sin dudar. Fue entonces cuando me dio las reglas. Eran 3, y eran innegociables. Primero, jamás, bajo ninguna circunstancia, debía tocar ninguna de las marionetas con las manos desnudas. Si por alguna razón extrema tenía que mover alguna, debía usar los guantes de algodón que había en un cajón. Segundo, las luces principales de la sala debían permanecer siempre encendidas. No podía quedarme a oscuras, ni siquiera con una luz tenue. Y la tercera, la más extraña. Una vez por noche, me dijo con su voz grave, debe hablarles. Pasé entre ellas y cuénteles algo. Lo que sea, cómo le ha ido el día, una noticia del periódico, un recuerdo. No les gusta el silencio prolongado. Pensé que era la excentricidad de un hombre rico y solitario. Un capricho inofensivo. Asentí, le aseguré que sería discreto y seguiría las normas al pie de la letra. Qué ingenuo fui. Las primeras semanas fueron extrañas, pero tranquilas. Llegaba, me encerraba en aquel santuario silencioso y me sentaba en el cómodo sillón de cuero que había en una esquina. Leía, escuchaba la radio con auriculares a un volumen muy bajo. Y una vez por noche,
Cumplía con el ritual. Me levantaba, me paseaba entre las hileras de figuras inmóviles y les hablaba en susurros. Les contaba anécdotas insulsas de mi vida, les leía los titulares deportivos. Me sentía ridículo, pero el sueldo a fin de mes disipaba cualquier vergüenza. Empecé a familiarizarme con ellas, a ponerles nombres en mi cabeza. Estaba el juez, con su ceño fruncido y su peluca blanca. Hal bailarina, congelada en una pirueta imposible. El capitán, con un parche en un ojo y una pipa de madera entre los labios pintados. Eran solo madera, tela y pintura, me repetía. Objetos. El cambio fue sutil, tan pequeño que, al principio, creí que era mi imaginación, una jugarreta de mi mente cansada por el horario nocturno. Una noche, al hacer mi ronda, me pareció que la cabeza de el juez estaba inclinada un par de milímetros más a la izquierda que la noche anterior. Lo achaqué al cansancio, a la perspectiva, a cualquier cosa. Unos días después, fue Hal bailarina. Juraría que la falda de su tutú estaba menos ahuecada, como si hubiera perdido algo de su rigidez. Me acerqué, conteniendo la respiración. No la toqué, por supuesto. Me limité a observar. No había ninguna corriente de aire. El sistema de climatización era silencioso, constante. No había explicación lógica. El verdadero pánico empezó una semana más tarde. Sucedió con una marioneta que estaba al fondo de la sala, una que siempre me había inquietado. Era un payaso, no uno alegre, sino uno de aspecto melancólico, con una lágrima pintada en la mejilla y una sonrisa que no llegaba a sus ojos de obsidiana. Al pasar a su lado, noté algo en el suelo. Una pequeña esfera de madera, pintada de rojo. Era uno de los botones de su chaqueta. Se había caído. Mi corazón se disparó. Me puse los guantes de algodón, con las manos temblorosas. Recogí el botón. El hilo que lo unía a la chaqueta estaba roto, deshilachado. No parecía un corte limpio. Parecía desgastado, como si se hubiera soltado por un movimiento repetido. Un movimiento imposible. Esa noche no pude dormir. La imagen del botón rojo en mi palma no se me iba de la cabeza. ¿Debía decírselo al señor Echevarría? ¿Me tomaría por loco? ¿Me despediría? Decidí callar. Guardé el botón en mi bolsillo y no dije nada. Pero a partir de ese momento, mi trabajo se convirtió en una tortura. Ya no leía. Me pasaba las 8 horas observando. Quieto en mi sillón, con la mirada fija en las marionetas, buscando el más mínimo cambio. La tensión era insoportable. El silencio ya no era puro, estaba lleno de posibilidades terribles. Cada crujido del edificio, cada zumbido lejano del sistema de climatización, era un movimiento, una presencia. Empecé a sentir que no estaba solo, que esos cientos de ojos de cristal no solo me miraban, sino que me juzgaban. Esperaban. Una noche, harto de la angustia, decidí hacer algo que rompía las reglas. No directamente. Cogí mi teléfono, un aparato ya antiguo en aquella época, y lo coloqué discretamente detrás de un pedestal, con la cámara enfocando a una de las hileras. Lo puse a grabar. Quería una prueba. Necesitaba saber si me estaba volviendo loco o si algo inexplicable estaba sucediendo en aquella sala. Al final de mi turno, recogí el teléfono con el corazón en un puño. Esperé a llegar a casa. No quise ver la grabación allí. Me senté en la cocina, con la primera luz del alba entrando por la ventana, y le di al play. La grabación duraba casi 7 horas. La pasé a cámara rápida. Hora tras hora, no pasaba nada. Solo mi figura, de vez en cuando, paseando y susurrando como un idiota. Sentí una punzada de alivio y, a la vez, de decepción. Estaba loco, entonces, era mi mente. Y entonces, lo vi. Eran casi las 4 de la mañana en el reloj de la grabación. Yo estaba sentado en el sillón, de espaldas a la cámara. En el centro de la imagen, una marioneta de un viejo boticario, con unas gafas de alambre en la punta de la nariz. Durante un fotograma,
uno solo, las gafas no estaban. En el siguiente, volvían a estar en su sitio. Retrocedí, pasándolo a cámara lenta, fotograma a fotograma. Ahí estaba, un parpadeo en el vídeo. Las gafas, que estaban perfectamente apoyadas en el puente de la nariz de madera, se deslizaban hasta el final de la misma, quedaban suspendidas en el aire un instante imposible, y volvían a su posición original. Todo en menos de un segundo. Un movimiento rápido, fluido, antinatural. No pegué ojo en todo el día. El miedo se había convertido en algo físico, un nudo en el estómago que no me dejaba comer. Tenía que hablar con Echevarría. Tenía que saber la verdad. Esa noche, cuando llegué, me estaba esperando. No en el anexo, sino en la puerta de la casa principal. Pase, por favor, dijo, con una solemnidad que me geló la sangre. Tenemos que hablar. La casa por dentro era oscura, llena de muebles antiguos y retratos de gente con la misma mirada penetrante que el dueño. Me llevó a un despacho que olía a cuero viejo y a tabaco de pipa. Me sirvió un brandy sin preguntar. Mis manos temblaban tanto que el líquido se agitaba en la copa. «Ha notado cosas, ¿verdad?», dijo, sin rodeos. Yo solo pude asentir. Saqué el botón del payaso de mi bolsillo y lo dejé sobre su escritorio. Luego, le enseñé el vídeo en mi teléfono. Él lo miró sin sorpresa, con una profunda tristeza. Sabía que este momento llegaría, suspiró. Asted ha durado más que los otros 3. ¿Qué son?, pregunté, con la voz rota. ¿Qué hay en esa sala? Y entonces, el señor Echevarría me contó la historia. La colección no era suya. Era de su difunta esposa, Elena. Ella era la artista, la artesana. Pasó toda su vida creándolas, una a una. Ando era solo madera para ella, me explicó Echevarría, con la mirada perdida en un punto de la pared. Ella decía que cada trozo de madera tenía un espíritu dormido dentro. Que su trabajo no era tallar, sino despertar. Elena pasaba días, semanas, a veces meses con cada marioneta. Hablaba con ellas mientras las creaba. Les contaba sus secretos, sus miedos, sus alegrías. Les cantaba. Creía que una parte de su alma quedaba atrapada en cada una de sus creaciones, continuó. Que les daba una chispa de su propia vida. Cuando Elena enfermó, su único consuelo era pasar tiempo en su taller, con ellas. Murió allí, de hecho. Una mañana, Echevarría la encontró en su silla de trabajo, rodeada de sus criaturas de madera, con una última sonrisa en los labios. Después de su muerte, Echevarría construyó el anexo para preservar su obra. Pero pronto empezó a notar cosas. Pequeños cambios de posición, objetos que no estaban donde los había dejado. Un día, encontró la marioneta de la bailarina en el suelo, con un hilo roto, como si hubiera intentado dar un paso y hubiera caído. Al principio, creí que era el dolor, que mi mente me engañaba, confesó. Pero era real. Están inquietas sin ella. El silencio las perturba. La ausencia de su voz las entristece. Por eso me había contratado. Por eso las reglas. Necesitaban una presencia, una voz humana que llenara el vacío que Elena había dejado. Sentí una oleada de compasión y de terror al mismo tiempo. Aquello no era una historia de fantasmas. Era la historia de un amor tan grande que se negaba a morir. Una obsesión que había trascendido a la propia vida, impregnando aquellos objetos inanimados. ¿Por qué no se deshace de ellas?, le pregunté. Su mirada se endureció. Porque son todo lo que me queda de ella. Cada una de ellas es un fragmento de su alma. Deshacerme de ellas sería como matarla por segunda vez. Me quedé sin palabras. La locura y la devoción se entrelazaban en su discurso de una forma que me resultaba imposible de discernir. Me ofreció más dinero para que me quedara. El doble. Solo tiene que seguir hablándoles, me suplicó. Se acostumbrarán a su voz. Se calmarán. No sé por qué,
si por la codicia o por una extraña piedad hacia aquel hombre roto, pero acepté. Volví a esa sala, pero ya no era lo mismo. Ahora, cuando miraba a las marionetas, no veía madera y pintura. Veía fragmentos de un alma. Veía la tristeza, la soledad, el anhelo. Mi ritual de hablarles cambió. Ya no les contaba trivialidades. Les hablaba de Elena, les leía los poemas que Echevarría me había dicho que eran sus favoritos. Les describía el jardín que ella tanto amaba. Y los movimientos se hicieron más frecuentes, más evidentes. Ya no intentaba buscarles una explicación lógica. Simplemente, los aceptaba. Una noche de tormenta, los generadores de la casa fallaron. Las luces del anexo parpadearon y se apagaron. Me quedé a oscuras, violando la segunda regla. El corazón me martilleaba en el pecho. Solo los relámpagos iluminaban la sala en destellos estroboscópicos. En cada fogonazo de luz, las marionetas estaban en una posición distinta. El juez ya no miraba al frente, sino hacia mí. Hal bailarina tenía un brazo levantado, como saludando. El payaso melancólico ya no estaba en su pedestal. El pánico me paralizó. Encendí la linterna de mi teléfono, barriendo el haz de luz por la sala con manos temblorosas. Y entonces, lo oí. Un sonido suave, rítmico. Chas, chas, chas. Era el sonido de pequeños pies de madera arrastrándose por el suelo pulido. Venía de la oscuridad, a mi derecha. Giré la luz hacia allí. Y lo vi. El payaso estaba a unos 10 metros de mí. De pie, sostenido por sus propios hilos invisibles, avanzando lentamente, arrastrando los pies. Su sonrisa pintada parecía una mueca de dolor a la luz de la linterna. La lágrima de su mejilla brillaba como si fuera real. Salí de allí corriendo. No me detuve a coger mis cosas. Corrí a través del jardín bajo la lluvia torrencial, sin mirar atrás. No volví nunca más. Llamé a Echevarría al día siguiente desde un teléfono público y le dije que renunciaba. No me preguntó por qué. Solo dijo: lo entiendo. No todo el mundo está preparado para consolar a los que se quedan atrás. Pasaron los años. Intenté olvidar. Me convencí de que fue una alucinación, un truco de la luz y de mi mente sugestionada. Pero a veces, en las noches de absoluto silencio, cuando creo que estoy solo, me parece oírlo. Un sonido suave, casi imperceptible. El roce de la madera contra el suelo. Hace poco, leí en el periódico que el señor Echevarría había fallecido. Dejó su casa y toda su fortuna a una fundación para la creación de un museo. El Museo Elena Echevarría, dedicado a la obra de su vida. Un museo privado, por supuesto. Uno que nunca, jamás, abriría sus puertas al público. A veces me pregunto quién cuida de ellas ahora. ¿Quién les habla por las noches para que no se sientan tan solas? O sí, quizás, ya no necesitan que nadie les hable. Sí, finalmente, han encontrado su propia voz en el silencio. Desde aquel día, nunca volví a mirar igual a un muñeco antiguo. Porque aprendí que hay objetos que guardan más que simples recuerdos. Guardan ecos, ecos de una vida, de un amor, de un alma que se negó a marcharse del todo.